Pero los hermanos estaban engañando a su padre y mataron un cordero para llenar la túnica de San Juan. Ese cordero era un tipo, hermanos, de los sufrimientos de Cristo que vendrían mucho más adelante, hermano. Y así sucesivamente tipificaban todos los sufrimientos de Cristo, animales, el cordero pascual, por ejemplo, ¿verdad? Que lo sacrificaban cada año en la Pascua, era un tipo de sufrimiento. En esta ocasión, en esta Pascua, hermanos, ¿verdad? El cordero fue Cristo Jesús. Dios puso el cordero y Dios lo sacrificó el cordero, ¿verdad? En su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que todo lo que pasó en la cruz, hermanos, es un hecho vergonzoso. Es mentira que yo puedo explicar exactamente lo que aconteció. Nadie puede explicar los cuadros que pintamos y todo eso. Son más figuras, no es eso, ¿verdad? Pero los actores, ¿verdad? Los retratos que toman, ¿verdad? Le están poniendo todo lo que ellos pueden, pero nadie puede en realidad decir exactamente lo que aconteció, hermanos, ¿verdad? Porque fue, o lo único que yo puedo decir es que fue un hecho grosero, hermanos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en el texto que estamos ahí, ¿verdad? Esta es la segunda parte de los sufrimientos de Cristo y lo vamos a mirar desde el punto de vista realizados. ¿Cómo se realizaron en la persona de Jesús de Nazaret? José y María, ¿verdad? Tuvieron o criaron a Jesús, a Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Pero sabemos que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero humanamente, hermanos, debemos de entenderlo a él también como ser humano, aunque era divino, pero también era un ser humano. Y dice la palabra de Dios que cuando era como la hora sexta, ¿verdad? Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, desde las 12 del día. Aquel día en la cruz del Calvario, cuando llegaron las 12 a mediodía, cuando está el sol más caliente, hermano, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y fue en ese momento, o en ese trazo, hermano, de tiempo, ¿verdad? Los sufrimientos más fuertes del Señor Jesucristo, hermano. El sol se oscureció, dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad, ¿verdad? La ley del Antiguo Testamento, hermanos, había sido cumplida en la persona de Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, hermano. Entonces, esto que aconteció, hermanos, nos ayuda a nosotros a meditar seriamente, realmente, hermano. Así es que lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Que cuando después de que salieron, ¿verdad? O sea, la cena del Señor, la última cena, ¿verdad? Él después dice que tomó a sus discípulos y salió al monte de los Olivos. Y luego pasaron, ¿verdad?, al Getsemaní. Un parque grandote lleno de puros árboles. Estaba tan oscuro siempre ese lugar. Por la sombra, aunque hubiera luna, ¿verdad? Los árboles, había una oscuridad, mucho menos si no había luna, no, había una oscuridad. Nadie podía andar ahí, hermanos, de noche, a no ser con antorchas o algo así. Y fue ese lugar a donde Cristo fue a orar, hermano, que era lo que estábamos mirando acá, ¿verdad? Cuando Él oraba. Y miramos nosotros entonces, hermanos, en el huerto de Getsemaní, hermanos, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó, ahí está el sufrimiento físico, hermano, en Jesús, el Hijo de María, en el Cristo divino, hermano. Dice que comenzó a entristecerse humanamente, hermanos. Él sabía que iba a tener que ir. Era una noche, hermanos, antes, o sea, la última noche, por eso fue la última cena, ¿verdad? Cuando ellos salieron de ahí ya era casi a medianoche y fueron al Getsemaní y él comenzó a orar allí, hermanos, a pedirle a Dios que si era posible, ¿verdad? Ya explicamos eso en el estudio, ¿verdad? Que no es que él tuviera miedo de ir a la cruz, sino que pasara ese momento, porque estaba angustiado, su alma se sentía triste. Sabía que iba a ir a la muerte, ¿verdad? Y él quería que esto aconteciera pronto para llegar, para que se llegara el momento y poder cumplir, hermanos, con la encomienda que él había venido a hacer, el trabajo, hermanos, el plan de redención.
tomó a 3 más de ellos y se fue un poco más adelante, tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahí comenzó la agonía, hermanos, física en el cuerpo, hermanos, del Señor Jesucristo. A entristecerse, hermanos, y a pedirle a Dios que si era posible que pasara ese momento para llegar, porque lo crucificaron, hermanos, otro día. Supuestamente este es el jueves en la noche, cuando él celebró la Pascua. La Pascua duraba toda la semana, pero él tomó la Pascua el jueves en la noche, hermanos, y después de la Pascua salieron hacia el huerto de Getsemaní y lo tomaron a medianoche. Vinieron con antorchas, hermanos. Lucas nos enseña, hermanos, que estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor, hermanos, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Pueden ustedes imaginarse un ser humano, hermanos? Cuando uno está tenso así, hermanos, uno comienza y casi siempre, ustedes no se han dado cuenta que le pega a uno como lipo, o comienza a toser o algo así, ¿no? Por la misma fricción del cuerpo, hermanos, ¿verdad? O cuando un niño tiene frío, ¿verdad? Tiene frío, simplemente por tener frío. Le comienzan a temblar los dientitos, aunque él no quiera, ¿verdad? Ustedes pueden imaginarse al Señor Jesucristo, hermanos. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿verdad? Si te es posible. Pero no nos dimos cuenta en el estudio, hermanos, de lo que se trataba. Dios lo fortaleció, hermanos, en ese momento. Él salió victorioso allí en el Getsemaní, hermanos, porque dice la palabra de Dios que mientras él oraba intensamente y pasando por esta agonía, Dios le mandó un ángel. Cuando él está diciendo esto de Dios mío, Padre, si quieres. Miren ustedes cómo cambió aquí ya. Si quieres. Primero lo está rogando que si es posible pase de él esa copa. Pero en este versículo está diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra de Dios que se le apareció un ángel para fortalecerlo. Recuerden que mucha gente dice, ¿por qué Dios no lo oyó? Nos dimos cuenta que sí lo oyó Dios. Estamos estudiando eso en la clase bíblica. Sí lo escuchó Dios. No podemos decir esto porque es como cierta una blasfemia. Está diciendo que Cristo no quería ir a la muerte. No, hermanos, él sabía que tenía que llegar a la muerte. Lo que está diciendo es, si es posible, pasa de mí esto. Pásalo rápido, que pase este sufrimiento emocional de él era fuerte. Más que dolor, acuérdense que hasta este momento nadie le da una cachetada ni una repugón a Cristo. Todavía no pasa eso. Pero el sufrimiento emocional, hermanos, el abandono de sus discípulos, sabe él bien, se los ha dicho, que se iban a escandalizar y se iban a dejar solo. Y Pedro, recuerdan ustedes Pedro lo que dijo, no, yo doy mi vida por ti, pero ustedes saben todo lo que pasó. Apenas llegaron ahí en ese momento y vino el ángel, lo fortaleció, entonces él ya vino y le dijo, ahora sí, dice, duerman porque ya viene el que me va a entregar. Acuérdense que en la cena él le había dicho a Judas, lo que vas a hacer algo pronto, le dice. Él quiere que esto pase rápido. Y Judas fue y hizo trato con los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y luego los llevó hasta el lugar, hasta el Getsemaní, donde él sabía que iban a estar ahí. Llegaron con antorchas y lo tomaron preso. Y me gustan mucho las palabras que Cristo les dirige a Judas. ¿Ustedes creen que esto no era terrible, tremendo para el Señor Jesucristo? Él había amado a Judas siempre. Él nunca lo despreció, hermano. Judas siempre lo trató como uno de los otros. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero solamente él lo sabía porque ni siquiera los demás lo sabían. Y nunca lo sospecharon. Cuando él les dijo en la cena, uno de ustedes que está aquí conmigo me va a traicionar, todos se quedaron mirándose y le preguntan, Señor, ¿seré yo? Y el otro dice, ¿o seré yo, Señor? ¿Quién es? Digo, le voy a decir quién es. El
silencio que estaba en aquella mesa. Y hubo uno de ellos que lo hizo. Y entonces él dijo, lo que va a hacer ahora. Y salió Judas, hermano, y luego llegó acá. Y mientras él aún hablaba, dice, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Porque les había dicho, ¿verdad? Porque era difícil que los soldados y todo eso se dieran cuenta quién era. Todos se parecían, todos se vestían iguales, los apóstoles de oscuridad. Dice, pero al que le dé un beso, ese va a ser. Sí, el acuerdo que llevaba. Creía que Cristo no sabía. Miren lo que le contestó Cristo en el versículo número 48. Entonces Jesús le dijo, o sea, Judas, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esto habría sido terrible para Judas. Dice la palabra de Dios que hoy se ahorcó. Hoy devolvió el dinero y luego se ahorcó. Y lo tomaron en esa hora de la noche y lo llevaron, y justamente lo llevaron hasta la casa del sumo sacerdote, Caifás, y allí lo tuvieron hasta en la mañana, hermanos, muy temprano, que fue en ese momento cuando Pedro lo negó, delante de la sirvienta, cuando Pedro estaba calentándose ahí en la madrugada con los soldados, y viene la sirvienta y dice, tú eras uno de ellos, porque la manera de hablar te identifica. No, dice, yo no lo conozco, no sé quién es. Luego viene otro soldado y le dice, no digas tú eso, porque tú estabas con él, yo te miré cuando le cortaste la oreja al otro soldado. No, hombre, yo no sé, no lo conozco a ese hombre. Y en eso cantó el gallo, hermanos. Y Pedro lloró amargamente. Pero tomaron a Jesús rápidamente y lo llevaron, hermano, ante el gobernador Poncio Pilato, muy de mañana. Acuérdense que todo está bien, que Jesús no tiene ningún golpe. Todo está bien, hermano, todo lo que está sufriendo es emocionalmente, físicamente. Dice la palabra de Dios ahí, Mateo 27, versículos 1 y 2. Venir a la mañana, ¿verdad? Lo tomaron en la madrugada, venía amanecido ya, venido a la mañana. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y justamente hicieron el juicio. No tenían. Tuvieron que buscar gente, hermanos, que lo acusara, hermanos. Y le llevaron, dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, al gobernador. Era el gobernador, hermanos, de Galilea, ¿verdad? Un incrédulo. Pero Pilato se dio cuenta inmediatamente, hermanos, que este hombre era inocente. No podía, el gobernador o cualquier persona, hermanos, que tiene un cargo, hermanos, de esa, él tiene que saber cierto, ¿verdad? Como los jueces, por ejemplo, ¿verdad? Cuando están en un juicio, ellos tienen cierto conocimiento, y cuando ellos te miran que tú estás hablando, ellos saben si tú estás mintiendo o no estás mintiendo. Porque ellos están preparados para eso. Un gobernador tenía que saber esto. Se dio cuenta inmediatamente que Jesús era inocente. Dice que Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho de esto. ¿Recuerdan lo que decíamos el domingo pasado, hermano, en la primera parte de esta lección? Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante del trasquilador, enmudeció y no abrió su boca. Él no dijo nada. Él podía haber hablado aquí, pero él se cayó. Ahí se cumplió la profecía. Se estaban cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Y eso sorprendió a Pilato. Porque Pilato en otro pasaje le dice, mira, es tu gente, es tu pueblo, ¿por qué te quieren crucificar? ¿Por qué te quieren matar? ¿No te das cuenta tú que yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Cristo le dice, tú no tuvieras ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Y ya en esta ocasión aquí ya no le dijo nada. Él se quedó callado. Ya le había dicho lo que le había dicho, ¿verdad? Entonces Pilato, ¿verdad? Dice que la mujer le mandó una nota en ese momento con un soldado, ¿verdad? Y dice, no tenga nada que ver con ese hombre justo porque esta noche no
Pilato se lavó las manos. Mira, el juicio de Pilato, hermano. Él no tuvo nada que ver, ¿verdad? Y tenía entonces, dice, un preso famoso llamado Barrabás, ¿recuerda? Que le soltaban un preso. Y entonces aquí dijo Pilato, aquí está la oportunidad. Reunidos pues ellos, dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pues Pilato pensaba que la gente iba a decir, no, pues a Barrabás. Pues no, hermano, la gente sí somos, los seres humanos. Comenzaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Suelta a Barrabás, queremos a Cristo. Pero Pilato sabía, hermano, dice el versículo número 18, porque sabía que por envidia le habían entregado los sumos sacerdotes, supuestamente la gente de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Esto es hermoso, hermano, porque... Y les decía yo el domingo pasado que los azotes y todo esto, hermanos, ¿verdad? Pues decía, como decía Isaías, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, ¿verdad? Nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso era proféticamente, eso se cumplió. La crucifixión de Cristo ya era bastante, porque los golpes, los azotes no estaban dentro del paquete del crucificado. Ya los clavos, la sangre que se derramaba por los clavos era bastante, porque los otros no estaban clavados, los otros solamente estaban amarrados. Y la gente allí tenía que morir 3, 4 días, a veces semanas. Pero acuerden que él había dicho allá en el Getsemaní, pasa de mí, Padre, pasa de mí esta copa, que pase pronto. Y Dios lo escuchó, hermanos, y aceleró todo esto, porque realmente, hermanos, los azotes y todo lo que hicieron con él, dice que desfiguraron, no había parecer en su rostro, todo parecía él menos ser humano. Pues Dios lo permitió, hermanos, por nosotros, fue por nosotros, hermanos. Y luego de aquí, hermanos, Pilato quería soltar. Como ellos pidieron que lo soltara, entonces Pilato no dice, lo voy a golpear, lo voy a soltar y no lo suelto. Pero ellos dijeron, no, si tú lo sueltas, no eres amigo del César. Porque todo el que se opone al César es enemigo del César. Así es que, y él ya había dado la orden. Pues ahí fue donde se vino el desorden. Porque los azotes no eran 1, 2, ni 3, ni 4, eran 40. Tremendo. Y con el chicote, como lo golpeaban, lo mantenía clavos allá, hueso, ahí en la punta, y se quedaba, le pegaban así al río y se quedaba así. Y luego cuando les tiraban se venían pedazos de carne, pedazos de cuero, imagínense ustedes. Dice que Pilato se lo entregó a ellos. Él se lavó las manos y a ustedes. Los soldados, hermanos, hicieron por él lo que hicieron, lo llevaron al territorio, lo desnudaron, le pusieron una corona y luego lo van a clavar en la cruz. Después de que lo habían golpeado bastante. La pregunta es, porque muchas veces nosotros no entendemos eso, hermanos. ¿Qué clavos fueron realmente los? Aquellos que conocen de carpintería saben que hay muchas clases de clavos. Y cuando a él lo crucificaron tenían que verlo clavado, ¿verdad? ¿Qué clase de clavos? Clavitos pequeños, quizás, clavitos así más o menos, o tenía que ser un clavo así como el otro que está ahí. Para poner los clavos arriba de un pie del otro, tenía que ser un clavo grande, largo. Todavía esos que solamente estamos suponiendo, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente, pero pensemos. Porque si hubiera sido clavitos así como los que nosotros usamos, ¿verdad? Los de doble cabeza que decíamos, ¿verdad? De 12 o no sé qué, ¿verdad? Esos se hubieran rasgado rápidamente aquí, el peso, ¿verdad? Tenía que ser clavos un poco más
permitió Dios que lo hiciera el ser humano. En un ser humano que no merecía. ¿Recuerdan que estaban diciendo del ladrón en la cruz? Él no merecía. Quisieran esto con él. Pero lo hizo por mí, por usted. No crean ustedes que fue fácil. Estamos solamente suponiendo. Pero tenía que haber pasado algo así. El artista hace todo esto, ¿verdad? Les predicaba yo de lo que pasa en las películas y en la Semana Santa. Y todos, y lloramos y todo esto, ¿verdad? Pero no es nada, por más que le pongan ellos, eso no es ni siquiera la media parte de lo que realmente hicieron con el Señor. Pero eso ya sería suficiente para un ser humano. Pero déjenme decirle algo. Esto fue por usted. Por ti y por mí. Y nosotros no valoramos a veces nada. Ciertamente, dice el profeta, llevó él nuestro dolor. Era para mí. Lo de la corona de espinas era para nosotros. Lo de la escupida, que alguien le escupa. A un ser que nunca había cometido el pecado, era para nosotros. Por eso era algo vergonzoso. Dice la palabra de Dios que hubo tinieblas, hermano. Era demasiado ya para mirarlo el ser humano. Dios tuvo que escurecer, hermano, para que ya no se burlaran de él, para no mirarlos o para no mirar ellos que estaban ahí presentes lo que realmente habían hecho con este ser humano, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo encarnado. Vinieron tinieblas, dice la Biblia, hermano. Cuando era como la hora sexta, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra, hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó, hermano. Y ahí está. En ese momento, hermanos, fue cuando el ladrón, ¿recuerdan ustedes? El ladrón le pidió a él: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas del paraíso. Cristo le dice, ¿verdad? Nos dimos cuenta que nadie, ningún ser humano se le arrimó, hermano, a darle a él ahí en la cruz, a darle unas palabras de aliento. Nadie. ¿Dónde estaba aquel Lázaro que había sido resucitado? ¿Dónde estaban los leprosos que había él? El ciego aquel y todos los paralíticos que él había sanado y toda la gente. ¿Dónde están sus discípulos? Nadie se animó a decirle ahí algunas palabras de aliento, por lo menos, ¿verdad? Señor, ten misericordia, Padre Santo. Tú puedes vencer, Señor. Aquí estamos contigo. Nadie. Solo. Él dijo, así está escrito, van a herir al pastor y las ovejas van a ser esparcidas. Pero dice, yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. Y fue en ese momento, hermanos, cuando él le encargó a María, ¿verdad?, al discípulo que él amaba. Ya no mire, él ya no se mira a nadie, solamente está todo oscuro, no se miraba ni la planta de la mano. Madre, dice, he ahí tu hijo. Y luego le dijo al discípulo a quien amaba, hijo, he ahí tu madre. Dice la Biblia que desde aquel momento el discípulo tomó a María y se la llevó, tuvo cuidado de ella. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no se lo dejó a sus hijos? Si dicen que María tenía más hijos. Pues sí tenía más hijos, pero sabíamos nosotros que eran incrédulos. Ellos no se convirtieron hasta después de la resurrección de Cristo. Solo él no iba a dejar a María con gente incrédula. Y fue en ese momento, hermanos, donde pasaron todas esas cosas, ¿verdad? Cuando él dijo, tengo sed. Cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y las últimas palabras que él habló ahí, hermanos, dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, se murió, expiró. Esa es la historia, hermanos. Pero no termina ahí. Satanás cree que él ha vencido. Satanás y todos los demonios, ellos creen que han vencido, tan felices,
fue y le dijo al gobernador, a Poncio Pilato, que le diera el cuerpo. Y dice que Pilato, hermanos, se lo dio. Aquí está. Dice, había un varón un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Miren ustedes. Un varón bueno y justo. Este es un hombre rico y que era poderoso entre ellos ahí. Este dice que también esperaba el reino de Dios y no había consentido, hermano, en lo que... voy a leer otra vez. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en un sepulcro y lo puso en un sepulcro, perdón, abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Miren ustedes, hermanos, después de muerte, lo que está haciendo la gente. Pero como estaba vivo nadie. Por eso dice la Biblia que fue contado. En su muerte fue contado por los ricos. Este hombre tenía un sepulcro donde no había puesto a nadie. Lo tenía quizás para un familiar de él, quizás, pero él lo usó. Porque María y todos los apóstoles, ¿dónde estaban? ¿Qué iba a hacer? Ahora Cristo está ahí, en la tumba. Aquel que había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, ahora está muerto. Aquel que había caminado, hermanos, por las aguas sin hundirse. Y luego le había dicho, Pedro, ven para acá, y Pedro también, ¿verdad? Ahora está muerto. ¿Quién va a creer en una persona? ¿Quién va a creer en un muerto? Satanás cree que él ha triunfado. ¿Quién va a creer ahora en uno que está muerto y está en la tumba? Pero gracias a Dios, hermano, que la historia no terminó ahí. Porque aunque aseguraron la piedra, ¿verdad? Había una piedra, hermano. Esa era la tumba que usaban los esos, ¿verdad? La labraban así en la peña, ¿verdad? Y luego rodaban la piedra y la tapaban. Nadie podía hacer eso. Una persona sola no la podía hacer. Pues hicieron esto y el Señor está ahí. Los ocultaron, hermanos, o le pusieron ahí, hermanos, el viernes. Dice que la Biblia que estaba para comenzar el día de reposo. El día de reposo era el sábado, ¿verdad? Para los judíos. Entonces el día de reposo comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. ¿Me entiendes? Entonces Cristo fue sepultado, ¿verdad? Dice que hubo tinieblas de las 12 hasta las 3 y en ese tramo murió. Y lo sacaron y lo sepultaron luego, antes de las 6, seguro, antes del día de reposo. Porque las mujeres no pudieron traer flores, hasta no lo trajeron hasta después que pasó el día de reposo, el día domingo. Pero ahí está Jesús, estuvo todo el viernes contó, y tuvo todo el sábado, que son 2 días, y el domingo que resucitó, el tercer día. Y muy de mañana, hermanos, el primer día de la semana, dice la Biblia, muy de mañana, se oyó la voz angelical. Un ángel le dijo a las mujeres que fueron allí, Cristo ya no está en la tumba, dice, a la muerte ya venció, hermoso, majestuoso, Rey de reyes y Señor de señores. La tumba ha vencido y esa es nuestra victoria, esa es nuestra fe. En Él tenemos la confianza, porque Él lo hizo. Nosotros podemos también vencer con Él. Usted también. No tomemos esto, no se acorra. Este no es una lección, este no es un sermón barato. Piénselo, estúdielo, léalo. Todo esto lo hizo Dios por usted, por mí. Y aquel que había dicho, aquel que había dicho las cosas, ahora venían a ser verdad. Ahora Él dice, todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y todo aquel que vive y cree en mí,
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza que tenemos. Vamos a concluir más o menos aquí, hermanos, ¿verdad? Con estas palabras. Dice el apóstol Juan, hermanos, escribió él después del acontecimiento de cuando él me vio la primera vez. Cuando le vi, se caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo, dice, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y luego le añade: y tengo las llaves de la muerte y las del Hades. Él es el que tiene todo el poder. Toda la autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? En pocas palabras, lo que es el evangelio es la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esas cuatro cosas, eso es lo que es el evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen eso. Que yo viví, morí, me sepultaron y resucité. Y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Es fácil ahí el mensaje. Vamos a estar de pie. Vamos a hacer una invitación. Usted quiere entregar su vida al Señor, quiere caminar con Él, seguro de que nunca le va a dejar. Haga lo suyo. Vamos a cantar, no sé si ustedes lo van a mirar, pero es el 154. El himno número 154. 154. Vamos a comenzar este himno despacito. Pero vamos a comenzarlo bajito, vamos a comenzarlo despacito, porque este himno comienza despacito. Y luego ya cuando venga el coro le vamos a dar, denle todo lo que quiera, ¿verdad? Pero vamos a comenzarlo bajito y luego después nos vamos a levantar, nos vamos a ir para arriba, ¿verdad? Le damos vuelo, ¿verdad? ¿Ok? 154. La tumba